A continuación, se concede el uso de la tribuna al presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, quien presentará los 4 dictámenes en una sola intervención. Adelante, senador. Gracias, maestro. Gracias, presidente. Venimos a posicionar a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda los dictámenes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público. Agradezco al senador Pérez Astorga y de Estudios Legislativos Segunda, que contienen las minutas con proyecto de decreto que reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Ley Federal de Derechos, de la Ley de Ingresos de la Federación para este ejercicio que viene el 2024, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios y de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de anexos transversales. En esta administración, México ha tenido una gestión fiscal prudente y financiera prudentes. Gracias a eso tenemos un sistema financiero robusto con una deuda en niveles sostenibles y somos uno de los países de Latinoamérica con menor endeudamiento en economías similares. La calificación de la deuda en México se ha estabilizado en grado de inversión, posicionando favorablemente a nuestro país en los mercados globales. La percepción internacional de México como destino de inversión es favorable. La inversión extranjera directa al año ya alcanzó los 29,000 millones de dólares. Por otro lado, la deuda externa se ha disminuido significativamente, pasando del 21 al 16% en el portafolio total, fortaleciendo nuestra flexibilidad financiera y reduciendo la dependencia de los mercados internacionales. Esto es relevante y también es importante el indicador de la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto, que se espera alcance el 48.8% a finales de este sexenio. La estrategia de manejo de la deuda ha sido reconocida internacionalmente. Se ha estabilizado su calificación en grado de inversión, posicionándose también en todos los mercados en el mundo. Otro aspecto significativo han sido las medidas adoptadas para el control de la inflación. No solo probaron ser efectivas, como el haber subsidiado combustibles con excedentes petroleros, a tal grado que llegamos a tener inusitadamente tasas más bajas que nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, para el fin de año la inflación puede estabilizarse en el 4,5% y el tipo de cambio puede cerrar en 17.3 pesos por dólar. Nada protege más la canasta básica como una inflación controlada. La inversión en infraestructura ha aumentado un 3.7% y está centrada en proyectos de conectividad que impulsan el desarrollo regional. En 2023, nuestros resultados fiscales superaron las proyecciones. Se proyecta que el déficit presupuestario fue del 3.3% del PIB y para 2024, a pesar de un menor precio del petróleo, los ingresos tributarios se estima crecerán casi en 300,000 millones de pesos. Los impuestos son una parte sustancial de los ingresos del Estado y proyectan un crecimiento en la recaudación tributaria de casi el 7% en comparación con el año anterior. No obstante, aquí el IVA presenta una proyección negativa, con una caída del 6.27% nominal o del 10.57% real. Un aspecto relevante que hay que resaltar del paquete económico y que es una tendencia ya de este gobierno es el que no se crean nuevos impuestos ni se aumentan las tasas de los ya existentes. Esto ha dado certidumbre a la inversión, como no se había hecho en muchas administraciones donde constantemente se estaban cambiando las leyes tributarias. Se proponen exenciones que benefician directamente a grupos desfavorecidos como comunidades indígenas o personas discapacitadas. Hay preocupaciones sobre una desaceleración de la economía nacional, influenciada por el complicado entorno internacional, como la recesión y el aumento de las tasas de interés internacionales, sobre todo la tasa de referencia en los Estados Unidos. En los primeros 8 meses de este año, vimos que la recaudación de IVA fue 130,000 millones de pesos menor a lo que se tenía programado. Esto hace que la recaudación de IVA para el 2024 solo aumente en un 2.6% en términos reales. No se contemplan, como ya se dijo, reformas que aumenten la recaudación ordinaria. Considero que esto pone en riesgo el alcance de los objetivos de ingresos y en un contexto de incertidumbre macroeconómica internacional pueden llevar
a posibles recortes en algunos programas. Debemos reconocer que entre el faltante de 1.74 billones de pesos en relación ingreso-gasto del gobierno federal y el endeudamiento interno neto por 1.990.000 millones de pesos, se genera presión sobre las finanzas públicas que pueden trascender la presente administración. En cambio, el impuesto especial sobre producción y servicios, que se aplica a la producción, venta e importación de ciertos productos, se incrementa nominalmente en un 41.52%. Esto también impacta de forma relevante en diversos sectores de nuestra economía, sobre todo en el gasto ciudadano. Hay un aumento que ya se conoce en la retención del impuesto sobre la renta a intereses por inversiones, se ha manejado en esta forma en los años, que va del 0.15% al 0.48% de intereses de ahorro. Es lo opuesto a una política que en otras condiciones incentivaría la inversión como fuente interna atractiva de financiamiento sin tener que recurrir a pagar sobretasas a tenedores extranjeros. En el rubro de infraestructura ya se ha propuesto una inversión de casi 53.000 millones de pesos para la construcción y reconstrucción, conservación y modernización de la tan necesitada red carretera en México, incluyendo caminos rurales. Esto es muy positivo. Estos recursos están destinados únicamente a la construcción de carreteras y se espera que impulsen el desarrollo económico y para eso la Ley de Ingresos tiene las adecuaciones pertinentes. En el plano internacional, aunque es probable que los precios del crudo aumenten debido a efectos externos, esta subida puede derivar en incrementos en los precios de los combustibles. Además, para que Pemex pueda hacer frente a sus obligaciones, necesita solventar su deuda, por lo que cualquier excedente puede darle un alivio a sus finanzas. Hablando de Pemex, el proyecto prevé estima una producción de 1.983.000 barriles diarios, que está por encima de lo que la empresa productiva del Estado está produciendo sin socios. De enero a junio de este año, la producción promedio fue de 1.578.000 barriles. Si se incluye la producción con socios en el mismo periodo, alcanza el 1.600.000 barriles diarios. En cuanto a Pemex y en seguimiento al compromiso del presidente de la República de producir en petróleo lo que pueda procesar nuestra planta de refinación, se aplaude la reducción en el derecho a utilidad compartido, que se ha reducido del 58 al 30%, a niveles similares de lo que tributa una empresa privada, así como la reducción en el sexenio de la gigantesca deuda heredada, emblemática de la corrupción del pasado, que ya descendió de 106.000 millones de dólares a 98.000 millones de dólares. Es decir, estamos amortizando deuda cara con recursos generados por la propia empresa productiva del Estado, evitando su sobreimposición y el acudir a mercados internacionales para contratar deuda todavía más onerosa. Es importante restablecer la cadena de pagos con los proveedores de Pemex. Se sabe que en el último año ha habido atrasos importantes que comprometen la producción de crudo, cuando ya se logró detener la persistente caída en la producción y estabilizarla en 1.750.000 barriles promedio en los últimos años aproximadamente. Recordemos también que ha sido un gran logro de este gobierno el detener la caída persistente en la producción petrolera, que era constante desde décadas atrás. Se olvidaron de la empresa paraestatal, hoy empresa productiva del Estado, y que se recrudeció con la instrumentación de la reforma energética del 2013, a la cual afortunadamente ya se le ha puesto un alto. Un aspecto a resaltar que parece haberse olvidado es el combate a la facturación falsa. A pesar de haberse implementado estrategias por el Servicio de Administración Tributaria encaminadas a combatirla, esta sigue presente y hay que decirlo como es. La evasión por estas prácticas se calcula en 450.000 millones de pesos según cifras del 2022 del Observatorio Tributario Ciudadano. Finalmente, cerrar señalando una preocupación existente por la reducción del espacio fiscal. Esto es, el margen de maniobra para destinar recursos a un fin deseado sin afectar la sostenibilidad financiera del Estado, especialmente si consideramos que los fenómenos económicos nacionales e internacionales pueden llevar a dificultades que pongan presiones en las finanzas públicas nacionales. En general, ese es el entorno de estas leyes
que incluyen el paquete económico para el 2024. Agradezco mucho su atención.